Recording in progress. Muy bien. Nos quedamos en el capítulo número 1, en el comienzo. Vamos a comenzar aquí. Y dice así. Capítulo 1. Creo que puedes tener éxito y lo tendrá. Éxito significa muchas cosas maravillosas, positivas. Éxito significa prosperidad personal, un hogar atrayente, vacaciones, viajes, cosas nuevas, seguridad financiera, dar a sus hijos las máximas ventajas. Éxito significa ganar admiración, liderato, ser visto con respeto por la gente en su vida social y de negocios. Esto significa libertad, liberarse de preocupaciones, temores, frustraciones y fracasos. Éxito significa autorrespeto, encontrar continuamente más satisfacción y felicidad en la vida. Ayúdame con sus micrófonos, por favor. La posibilidad de hacer más por aquellos que dependen de usted. Listo. Se está cortando. Ya cerré un micrófono que estaba por ahí abierto. Sí. Éxito significa triunfo. El éxito, realización, es la meta de la vida. Todo ser humano desea el éxito, todo el mundo aspira a lo mejor que puede ofrecerle la vida. Nadie goza en arrastrarse, viviendo en la mediocridad. Ninguna persona gusta de sentirse segunda clase y verse forzada a seguir esta dirección. Algo de la más práctica edificación del éxito se encuentra en la cita de la Biblia que establece que la fe puede mover montañas. Crea, crea realmente que usted puede mover las montañas y podrá. No mucha gente cree que puede mover montañas. Así, como resultado, no mucha gente lo hace. En alguna ocasión, probablemente habrá usted oído decir algo parecido a esto. Es insensato pensar que se puede mover una montaña de su sitio, diciendo simplemente, muévete, montaña. Eso es sencillamente imposible. La gente que piensa de esta manera mantiene una creencia confusa del optimismo o ultranza. Y es bastante verdad que usted no puede desear que se desplace una montaña. No puede desearse a sí mismo dentro de una posición ejecutiva. No puede desearse a sí mismo en una casa de 5 dormitorios, 3 cuartos de baño o en el más alto soporte de ingresos. No puede desear para sí. Pero usted puede mover una montaña con la creencia. Usted puede ganar el éxito creyendo que puede ganarlo. No hay nada mágico ni místico acerca del poder de la creencia. La creencia trabaja en este sentido. La creencia, la actitud, soy positivo, lo puedo, genera el poder, la destreza y la energía que usted necesita para hacerlo. Cuando cree yo puedo hacerlo, el cómo se desarrolla. Cuando cree yo puedo hacerlo, el cómo hacerlo se desarrolla. Cada día por toda la nación, la gente joven comienza a trabajar en nuevas ocupaciones. Cada uno de ellos desea que algún día pueda disfrutar del éxito que le lleva a alcanzar la cima. Pero la mayoría de esta gente joven simplemente no tiene la creencia que exige alcanzar los escalones de la cumbre. Y no alcanzan la cumbre, creyendo que es imposible trepar a lo alto. No descubren los peldaños que conducen a las grandes alturas. Su conducta permanece en el término medio de las personas. Pero un pequeño número de estas juventudes realmente cree que puede tener éxito. Abordan su trabajo con la actitud, voy a la cima, con la creencia substancial, la alcanza, creyendo sucederá lo cual no es imposible. Que estos elementos estudien y observen la conducta de los ejecutivos mayores. Aprenden de la manera aprenden de qué manera las gentes afortunadas enfocan los problemas y toman decisiones. Observan las actitudes de la gente próspera.
el cómo hacerlo, siempre llega a la persona que cree poderlo hacer. Un joven con el cual me relacioné decidió hace 2 años que iba a establecer una agencia para la venta de casas hogar móviles. Se le advirtió que no debía ni podía hacer tal cosa. Disponía de menos de $3,000 ahorrados y se le dio a entender que la mínima inversión de capital requería muchas veces más. Fíjese en cuántos competidores hay, le dijeron. Y además, ¿qué experiencia práctica ha tenido usted en la venta de casas móviles sin mencionar el manejo de un negocio? Pero este joven amigo poseía la creencia en sí mismo y su habilidad le condujo al éxito. En el acto admitió que el capital era insignificante, que el negocio era muy competido y que carecía de experiencia. Pero, dijo, toda la evidencia que he podido atesorar demuestra que la industria de casas hogar móviles tiene que extenderse. En la cumbre de, es- en la cumbre de esto he estudiado mi competencia. Sé que puedo hacer un trabajo mejor en el comercio de remolques que nadie más en esta ciudad. Espero cometer algunos errores, pero tengo prisa en llegar a lo alto. Y luego tuvo pocas dificultades en obtener capital. Su absolutamente indiscutible creencia en que podía tener éxito en aquel negocio le ganó la confianza de dos inversionistas. Y armado con su completa creencia, hizo lo imposible. Consiguió que un constructor de remolques le adelantara una existencia limitada sin pago al contado. El último año vendió por encima de $1,000,000. El año que viene, anuncié, espero rebasar los 2 millones. La creencia, fuerte creencia, impele a la mente a imaginar caminos y medios y cómo llegar a ellos. Y creyendo que puede tener éxito en hacer que los demás depositen su confianza en usted. La mayoría de la gente no expone mucho capital en la creencia, pero alguien, los residentes de Fulville, Estados Unidos, lo hicieron. Precisamente hace pocos años, un amigo mío, funcionario de un departamento oficial de carreteras en el estado del Oeste Medio, me relató una experiencia de mover montañas. El mes pasado, comenzó diciéndome, nuestro departamento notificó a cierto número de compañías de ingeniería que estábamos autorizados para contratar algunas empresas para diseñar 8 puentes como parte de nuestro programa de construcción de carreteras. Los puentes se construirían al costo de $5,000,000. Permítame, por aquí voy a cerrar algunos micrófonos. Listo. Ayúdenme con todos tener sus micrófonos cerrados si son tan amables, para que no se nos mine el ruido. Ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Continuamos. Decíamos, $5,000,000. La compañía seleccionada percibiría un 4% de comisión, $200,000 por su trabajo de delineación. Me entrevisté al respecto con 21 empresas de ingeniería. Los 4 mayores decidieron en el acto no someter proposición. Las otras 17 eran pequeñas, con solo de 3 a 7 ingenieros cada una. El volumen del proyecto amedrenté a 16 de las 17. Examinaron el asunto, movieron la cabeza y dijeron, en efecto, es demasiado grande para nosotros. Desearíamos pensar que podemos llevarlo a cabo, pero no hay lugar siquiera a intentarlo. Más una de aquellas pequeñas compañías, una con solamente 3 ingenieros, estudió los planos y dijo, podemos hacerlo, someteremos proposiciones. Así lo hicieron y obtuvieron el trabajo. Quienes creen que pueden mover las montañas, lo hacen. Los que creen que no pueden, no pueden. La creencia impulsa el poder de hacer. La creencia impulsa el poder de hacer. Actualmente, en estos tiempos modernos, la creencia está haciendo cosas más grandes que mover montañas.
el elemento más esencial, de hecho, el elemento esencial en nuestras exploraciones del espacio hoy es la creencia en que este espacio puede ser dominado. Sin una firme, sin una firme determinación, determinada creencia en que el hombre puede viajar al espacio, nuestros científicos no demostrarían el valor, interés y entusiasmo con que proceden. La creencia en que el cáncer puede ser curado producirá, en última instancia, su curación. Con frecuencia se tienen pláticas acerca de la construcción de un túnel por debajo del canal inglés que conecte Inglaterra con el continente. Si este túnel se construye alguna vez, dependerá de la creencia de las gentes responsables en que puede ser construido. La creencia en los grandes resultados es la fuerza impulsora, el poder que respalda los grandes libros, juegos, descubrimientos científicos. La creencia en el éxito se halla detrás de todos los negocios prósperos, la iglesia, las organizaciones políticas. La creencia en el éxito es un ingrediente básico, absolutamente esencial en la gente afortunada. Lo repito, la creencia en el éxito es un ingrediente básico, absolutamente esencial en la gente afortunada. Crea, crea realmente en que puede tener éxito y lo tendrá. A través de los años hemos conversado con gentes que han fracasado en negocios arriesgados y en varias carreras. Hemos escuchado un gran número de razones y excusas para el fracaso. Algunas especialmente significativas se despliegan en el desarrollo de conversaciones sobre el fracaso. Como quien no quiere la cosa, el fracaso destila observaciones parecidas a estas. A decir verdad, no pensé que aquello fuera a resultar. O tenía mis dudas, aunque aún antes de comenzar. O, efectivamente, no me extraña que no se diese resultado. La actitud, muy bien, lo intentaremos, pero no creo que resulte, produce fracasos. La falta de creencia es un poder negativo. La falta de creencia es un poder negativo. Cuando la mente no cree o duda, atrae razones para apoyar el fracaso. Duda, incredulidad, la voluntad subconsciente de fracasar. El no desear realmente el éxito son responsables de la mayoría de los fracasos. Piense en la duda y fracasará usted. Piense en la victoria y tendrá éxito. Un joven novelista, una joven novelista me habló recientemente acerca de su ambición como escritora. Ya apareció en este campo el nombre de uno de los autores de primera fila. Oh, me dijo ella, el señor X es un maravilloso escritor, pero desde luego yo no puedo ser en corto tiempo tan afortunada como él. Su actitud me decepcionó. Su actitud me decepcionó mucho, porque conozco al escritor estrella mencionado. No es súper inteligente, ni súper perceptivo, ni súper cualquier cosa más, sino súper confiado en sí mismo. Cree que se halla entre lo mejor y así sus actos y realizaciones son de lo mejor. Es bueno respetar al líder, aprender de él, observarle, estudiarle, pero no rendirle culto. Crea que puede sobrepasarle, crea que usted puede ir más allá. Aquellos que conservan la segunda mejor actitud son invariablemente hacedores de segunda mejor. Vea este respecto. La creencia es el termostato que regula lo que cumplimos en la vida. Estudia al compañero que arrastra los pies en la mediocridad. Cree que vale poco, así recibe poco. Cree que no puede hacer grandes cosas y no las hace. Cree no ser importante. Así, cualquier cosa que haga tiene una marca no importante. A medida que pasa el tiempo, la falta de creencia en sí mismo se demuestra en él, sino sino de muchas, perdón, aquí me perdí.
Cree no ser importante, así que cualquier cosa que haga tiene una marca no importante. A medida que pasa el tiempo, la falta de creencia en sí mismo se demuestra en él, sino del muchacho con sus palabras, movimientos y actos. A menos que reajuste este termostato en adelante, se encoge, se hace más y más pequeño en su propia estimación. Y puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos, se hace más pequeño en la estimación de la gente que lo rodea. Voy a repetir esto. A menos que reajuste este termostato en adelante, se encoge, se hace más y más pequeño en su propia estimación. Y puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos, se hace más pequeño en la estimación de la gente que le rodea. Ahora, examinemos el sendero de la persona que está avanzando hacia adelante. Cree que vale mucho y recibe mucho. Cree que puede manejar cometidos grandes y difíciles y lo hace. Cualquier cosa que lleve a cabo, el modo con que se gobierna a sí mismo con la gente, su carácter, sus pensamientos y puntos de vista, dicen todos. He aquí un profesional, es una persona importante. Una persona es el producto de sus propios pensamientos. Crea en grande, ajuste su termostato personal hacia adelante, lance su ofensiva de éxito con creencia honesta y sincera en que usted puede triunfar. Crea en grande, hágase grande. Hace varios años, después de adiestrar a un grupo de hombres de negocios en Detroit, hablé con uno de los caballeros que se aproximó a mí, se presentó a sí mismo y dijo, he gozado realmente de su disertación. ¿Puede dedicarme unos minutos? Me agradaría en extremo discutir una experiencia personal con usted. Al poco rato, nos hallábamos cómodamente sentados en un café, en espera de algunos refrescos. Tengo una experiencia personal, comenzó, que se ajusta a la perfección con lo que usted dijo esta mañana acerca de hacer que la mente de uno trabaje para él, en lugar de dejar que trabaje en contra. Nunca he explicado a nadie cómo me elevé a mí mismo fuera del mundo de la mediocridad, pero me gustaría hablar con usted de ello. Y a mí me complace mucho escucharle, repuse. Bueno, hace exactamente 5 años estuve trabajando como otros sujetos en el comercio de ir tirando. Obtuve una vida decente por un promedio de posición. Más estaba lejos de mi ideal. Nuestro hogar era demasiado estrecho y no había dinero para aquellas cosas que deseaba. Mi esposa, bendita sea, no se quejaba mucho, pero estaba escrito en ella que se hallaba más resignada a su destino que feliz. En mi interior crecía más y más mi insatisfacción cuando me permitía a mí mismo ver de qué modo estaba destruyendo mi buena esposa y decayendo mi buena esposa y mis 2 niños. Me sentía herido en mis adentros. Pero hoy la cosa son completamente distintas, prosiguió mi amigo. Tenemos una hermosa casa nueva con 2 acres de terreno y una linda cabaña por todo, por todo el año a un par de centenares de millas del norte de aquí. Ya no existe ninguna preocupación en cuanto a si podemos mandar a los pequeños a un buen colegio y mi mujer no debe sentirse culpable cada vez que gasta dinero en ropa nueva. El verano último, la familia en pleno verano, volamos a Europa a gozar de un mes de vacaciones. Ahora realmente vivimos. ¿Cómo sucedió todo eso? Pregunté. Sucedió, fue la respuesta, cuando puse en práctica la frase que usted empleó esta noche. Llénese del poder de la creencia. 5 años atrás tuve noticias de una ocupación en una compañía de comercio aquí en Detroit. En aquella época residíamos en Cleveland. Decidí echar un vistazo pensando que podía ganar algún dinero más. Llegué aquí un domingo a hora temprana de la mañana, más la entrevista no fue hasta el lunes. Después de comer, permanecí en mi habitación de hotel y por alguna razón me sentí disgustado conmigo mismo.
¿Por qué me preguntaba, soy un fracasado de clase media? ¿Por qué estoy tratando de obtener un empleo que representa un pequeño paso hacia adelante? No sé lo que aquel día me impulsó a hacerlo, pero tomé una hoja membretada del hotel y escribí en ella los nombres de 5 personas que había conocido bien durante varios años, quienes me aventajaban mucho en la adquisición de poderío y trabajo responsable. 2 eran antiguos vecinos que se habían mudado a lujosas residencias, 2 más eran amigos para los que había trabajado y el tercero era un hermano político. A continuación, de nuevo, no sé lo que me indujo a hacerlo. Me pregunté lo que hacía que mis 5 amigos estuviesen lo que yo no tenía, además de mejores empleos. Me comparé con ellos en inteligencia, pero honradamente no pude ver que me aventajasen en las células cerebrales, ni pude decir, en verdad, que me superesen en educación, integridad o hábitos personales. Fundamentalmente me di a pensar en otras cualidades del éxito del que oímos hablar mucho. Iniciativa. Aquí detesto admitirlo, pero tuve que hacerlo. Perdón, me perdí. Tuve que hacerlo. En este punto, mi récord demostraba que me hallaba muy por debajo del de mis amigos afortunados. Eran las 3 de la mañana, pero mi mente se hallaba sorprendentemente clara. Veía por primera vez cuál era mi punto flaco. Descubrí que tenía que resistir. Siempre había llevado conmigo una palanca pequeña. Ahondé en mí mismo más y más profundamente y hallé que la razón de que yo careciese de iniciativa era porque no creía en mi interior que yo valiese mucho. Sin vacilación decidí entonces, me estoy sintiendo de cabo a rabo segunda clase. De hoy en adelante no voy a venderme a mí mismo tan fácilmente. A la mañana siguiente ya tenía la confianza. Durante la entrevista de trabajo puse a prueba por primera vez mi nuevo fondo de confianza. Antes de acudir a la reunión, había deseado tener el valor de pedir $750 o quizá 1,000, más de lo que se me pagaba por mi labor presente. Pero ahora, después de admitir como real que yo era un hombre valioso, subí a $3,500 y lo obtuve. Me vendí a mí mismo porque después de una larga noche de autoanálisis hallé cosas en mí que me hicieron mucho más vendible. Al cabo de 2 años de aceptar aquel empleo, había adquirido la reputación de un sujeto que puede conseguir negocios. Luego produjo una depresión. Esto me hizo todavía más cotizable porque era uno de los mejores promotores de negocios de la industria. La compañía fue organizada y se me dio un sustancial aumento de acciones con una paga mucho mayor. Cree en sí mismo y las mismas cosas seguirán sucediendo. La mente de usted es una fábrica de pensamientos, una fábrica atareada que produce incontables pensamientos en un día. La producción de su fábrica pensante se halla a cargo de 2 capataces, a uno de los cuales llamaremos Señor Triunfo y al otro Señor Derrota. Les voy a pedir de favor que no me rayen la pantalla porque yo no sé borrarla. ¿Sí? Y aquí me tapa un poquito la letra, si son tan amables. La producción de esta fábrica, como decíamos, está a cargo del señor Triunfo y el señor Derrota. El señor Triunfo se ocupa de fabricar pensamientos positivos. Se especializa en producir razones por las cuales usted puede, usted se haya calificado, usted quiere. El otro capataz, el señor Derrota, produce pensamientos negativos y despreciables. Es su experto en desarrollar razones por las cuales usted no puede, usted es débil, es inadecuado. Su especialidad es la cadena de pensamientos por qué usted fracasará. Ambos, el señor Triunfo y el señor Derrota, son en alto grado obedientes. Captan inmediatamente la atención. Todo lo que usted necesita hacer para señalar a cada capataz es dar la ligera disposición mental. Si la señal es positiva, el señor Triunfo dará un paso adelante y se pondrá a trabajar. De igual manera,
Una señal negativa hará manifestarse al señor derrota. Para ver cómo trabajan estos dos capataces para usted, escojamos este ejemplo. Dígase usted, hoy es un día aciago. A esta señal, el señor derrota entra en acción y manufacturará algunos hechos en demostración de que está usted acertado. Sugiere que hace demasiado calor o demasiado frío, que los negocios serán malos este día, que decaerán las ventas. Otras gentes nos pondrán nerviosos, usted puede enfermarse, su esposa se hallará de un humor insoportable. El señor derrota es tremendamente eficiente. En el curso de unos pocos momentos le habrá engañado. Es un mal día. Antes de que usted lo sepa, existe el enrejado de un mal día. Mas si dice usted, hoy es un día magnífico, el señor Triunfo se ve llamado a actuar hacia adelante y le dirá a usted, este es un día maravilloso. La temperatura ha refrescado. Es digno de ser vivido. Hoy puede usted ultimar algunos de sus trabajos y este será un buen día. Así por el estilo, el señor Derrota podrá demostrar por qué no puede usted vender al señor Smith y el señor Triunfo le demostrará que sí puede. El señor Derrota le convencerá de que va a fracasar mientras el señor Triunfo demostrará por qué tiene éxito. El señor Derrota preparará el brillante alegato contra Tom, mientras que el señor Triunfo demostrará con mayores razones por qué usted gusta de Tom. Ahora bien, cuando más trabajo dé a cada uno de estos dos capataces, el más fuerte será hecho. Si el señor derrota se le da más trabajo a hacer, ayudará en persona y ocupará mayor espacio en la mente de usted. En definitiva, asumirá por entero fabricación de pensamientos y en tal virtud todo pensamiento será de naturaleza negativa. La única cosa acertada es decir al señor derrota, usted no lo necesita, no desea tenerle a su lado diciendo que usted no puede, que es incapaz de elevarse, que fracasará, y cosas como estas. El señor derrota no puede ayudarle a llegar donde desea. Así pues, échelo a la calle. Haga uso del Señor Triunfo 100% de su tiempo. Cuando cualquier pensamiento penetre en su mente, pida al Señor Triunfo que vaya a trabajar para usted. Él le demostrará cómo puede tener éxito. De la noche a la mañana, en estos tiempos, otros 11.500 nuevos consumidores han hecho su gran entrada en los Estados Unidos. La población crece a una velocidad récord. En los últimos 10 años, el aumento estimado conservadoramente es de 35 millones. Esto es igual a la presente población combinada de nuestras más grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Detroit y Filadelfia. Imagínese, nuevas industrias, nuevas proezas científicas, expansión de mercados, todas seductoras oportunidades. Estas son buenas noticias. Este es un tiempo maravilloso para ser vivido. Todas las señales apuntan a una demanda récord para un ápice del nivel de vida de la gente en todos los campos, gente que posee habilidad superior para influir a los demás, dirigir su trabajo, servirle de una capacidad rectora. A las gentes que colmarán estas posiciones de jefatura son todos adultos o próximos a serlo. Precisamente ahora uno de ellos es usted. Aquí vamos a dejar la lectura. Ya me pasé 4 minutos, pero quería finalizar esta página y nos quedamos en la página número 16. ¿De acuerdo? Voy a tomar nota por aquí para que podamos continuar el día de mañana con esta página. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a escuchar. Yo quiero hablar. Muy bien. Vamos a hacer algo para que sea más dinámico. ¿Sí? Un minutito. En un minutito. Ok,
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué me llevo? Ok, ¿Y fíjate cómo bien. lo puedo aplicar el día de hoy? ¿Ya puedo? Adelante. Mira, qué importante es nuestra posición como líderes. Yo en los últimos años venía creyendo más en que no podía a que sí podía. En un 60% que no y un 40% que sí. Entonces era una lucha, pues, muy difícil porque creía que no podía más que sí podía. Pues en este último año, gracias a un señor que se llama Javier Reyes, estuve siendo empujado a empellones. Sí les ha tocado ver cómo un niño no quiere ir a la escuela y la mamá lo está empuje y empuje y empuje hasta que por fin llega a la escuela. Pues así estuve en este último año, gracias a Javier. Y entonces empecé a hacer y a hacer y a hacer. Actualmente con esta lectura ya lo puedo hacer solo, sin tener que ser empujado. Por eso es muy importante que yo crea en grande, que sea una influencia para mucha gente. De ti y de mí depende que muchísima gente quiera ser transformada. Felicidades por eso. Gracias por creer y querer ser lo que tú has dicho en las reuniones de los sábados, Javier, porque en mí ya lo lograste. Y te lo agradezco y le agradezco al grupo porque, vamos, el 2025 era nuestro año, pues ahora el 2026 aún más. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. ¿Quién más dijo yo? Levanten su manita. Adelante, señora No, pues, Arnoldo. Perdón, Mirna. ah, no, pues que el que quiere tener éxito lo tendrá. La cosa es querer. El éxito es el triunfo, como dices tú, y la fe mueve montañas. El que no tiene fe no tiene nada. La creencia impulsa el poder hacerlo. Hay que lograr y cambiar la crisis por el poder. No hay que excusarnos en el pasado, porque mucha gente siempre se está excusando en el pasado y pues no sale de ahí. Siempre hay gente prosperando en donde sea. El mundo de los negocios es feroz. No huir de la presión. La presión es un privilegio. La presión es un privilegio. En el mundo de los negocios está lleno de negocios. Hay que tomar responsabilidad de uno. Hay que comportarnos a la altura de nuestras metas. La vida no te da el dinero si no tienes capacidad de tenerlo. Hijo. Si no tienes capacidad, no te lo da. El dinero no llega con cualquiera. Vive como si fueras a morir mañana. Actúa como si fueras a vivir para siempre. Vivamos una vida ordinaria y con esta empresa vamos a vivir una vida extraordinaria. Así es. Eso Ahora, perdón, pregunto, ¿sí? Quiero sacarle el mayor provecho a lo que estamos haciendo y al mismo tiempo la idea es ir desarrollando esa comprensión lectora. Vamos a enfocarnos en tres puntos. Número uno, ¿qué aprendo el día de hoy? Con esta lectura que tuvimos, ¿qué aprendí yo hoy? ¿Qué me llevo? O sea, ¿qué me queda para mí? Y como tercero, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Sí? Pueden ser los tres, pueden ser dos o un solo punto, para poderle sacar el máximo provecho a lo que leímos el día de hoy. ¿Sí me di a entender con eso? sí, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, sí, pues que el éxito es el triunfo y que la fe mueve montañas, eso es lo que aprendí, pues siempre lo he creído eso.
que la fe mueve montañas. Y resumiendo, pues eso es lo que aprendí y que hay que impulsar para poder hacerlo. Hay que impulsarnos para poder hacer eso. Perfecto. Muy bien. Señora Mirna, muchas gracias. Antes de Fabi había levantado ya su mano el señor Arnoldo. Sí, entonces, primero el señor Arnoldo y ahorita te doy la palabra, Fabi. Adelante, señor Arnoldo. Buenos días, gusto saludarle. Hola, hola, buenos días a todos. Yo me quedo esta mañana con el concepto de señor derrota y señor triunfo. Este, Desgraciadamente, hasta hoy ha triunfado el señor derrota, se hace presente muy seguido y lo empuja a uno a no hacer las cosas, a no tomar acción. Entonces, lo que acabamos de leer a mí me deja un propósito. Eh, des- Definitivamente echaré de mi vida al señor derrota, totalmente. Lo voy a echar a la calle. Cada que me llegue la tentación y la excusitis que veíamos ayer, invocaré al señor triunfo y, y entraré en acción lo más pronto posible para retirar el miedo y retirar la posibilidad de que entre en acción en mi día, en mis labores diarias, el señor derrota. Es lo que me llevo Fabuloso. Muchas gracias, señor Arnoldo. Muchas para gracias. Muchas servir. felicidades. Adelante, Fabi. Hola, buenos días. En lo poquito que alcancé a escuchar, porque sí entré un poquito tarde, el señor derrota, así como lo dice Arnoldo, y el señor triunfo, pues son nuestros pensamientos. Lo que pensamos constantemente lo vamos a repetir. Y la mayoría de nosotros traemos una historia de derrota que nos inculcaron desde niños. Tú no puedes, tú no sabes, tú no. Entonces, si ahorita con la lectura empezamos a fomentar nuestros pensamientos, no tanto positivos, sino de, ¿y si lo intento? ¿Y qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si, bueno, ok, a lo mejor lo intenté y no lo logré, ahora qué le puedo cambiar para así lograr mi meta? O sea, empezar a cambiar esos pensamientos no tanto por positivos, sino por constructivos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, esta parte del libro nos hace fomentar los pensamientos que son contrarios a la derrota, porque hay muchos también, o sea, no es irnos a lo positivo como tal, sino a simplemente decir, a decirle a la mente, un momentito, ya no soy ese o ya no estoy en ese plan de derrota y hay un mundo de posibilidades de pensamientos que sí te pueden llevar a donde tú quieres llegar. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Muy bien. ¿Quién más dice yo? Adelante, Pepe. Buenos días, saludos desde la oficina móvil. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, tuve oportunidad de leer este, esta parte del libro, capítulo uno, tuve oportunidad de leerlo, pero la verdad, ya con una pestaña abajo y la otra medio abierta. Pero les digo que es la historia de la vida de muchos. Valorarnos, valorar lo que eres, lo que has aprendido. Hace varios años nosotros dimos de alta una empresa que se llama Red Brains Consultoría, donde nos dedicamos exclusivamente a ser coaches de ventas. Digo, nos dedicamos en algún tiempo porque lo inicié con un primo mío que ha jalado la maleta conmigo desde muy jóvenes. Y nos dedicamos a hacerlo y el por qué no progresó no es un pretexto, el por qué no progresó es por el pretexto de los demás. Ya les contaré en un momento la historia de esta empresa y por qué
sigue estando vigente, pero ya no trabaja como debería de trabajar. Y el por qué es porque nos vimos con las barreras precisamente de los empresarios con cerrazón, aquellos que tenían ceguera institucional, que no querían entender que realmente las empresas tienen problemas, que realmente vives día a día con problemas. Tú quieres pensar que tu empresa es 100% asequible, que es 100% exitosa, y vives con esa cerrazón todo el tiempo. Y cuando alguien de afuera viene y te dice, no, pues estás mal, tienes muchos cánceres desde la puerta hasta la cocina. Entonces, cuando alguien ajeno te lo dice, pues peor, como dicen, ¿no? Entonces, fue muy difícil. Y, y, y lo saco a colación porque precisamente vivir de tu cerrazón, ya lo decía el otro día, ¿no? Lo de Fuck Up Nights. Vivir de tu cerrazón también es parte de vivir, también es parte de progresar. Si tú no aprendes de tus errores y los haces parte de tu vida, parte de tu día a día, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores. Acuérdense lo que dicen, que somos el único ser sobre este mundo, sobre esta tierra hermosa, que tropezamos 2 o 3 veces con la misma piedra. El problema es que seguimos echando la misma piedra delante de nosotros cuando seguimos avanzando. Es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Deshacernos de esa piedra, deshacernos de ese negativo en tu mente, de ese negativo en tu vida, y es lo que demuestra. Primero que nada, reconocer en ti que tienes algo que aportar, por mínimo que sea. Tú eres una persona brillante, eres una persona inteligente, eres una persona que puede provocar cambios interesantes, cambios positivos. Y lo tienes que reconocer y evaluarlo, darle un valor, darle un costo a esa experiencia que tienes, ¿sí? No dejar que los demás digan que vales porque ellos dicen porque ellos te ponen una tarifa. Tú tienes que evaluar y valorar lo que tú sabes hacer, tu experiencia, tu conocimiento. Y lo segundo, totalmente enterrar ese yo negativo en tu persona, ese yo perdedor. Yo creo que lo tenemos todos en el ADN, ¿eh? Todos de alguna manera enterramos a ese yo negativo, todos de alguna manera, y lo que pasa es que no explotamos al positivo. Ese es el problema, que no le damos más espacio a ese yo positivo, a ese yo capaz, a ese yo emprendedor, a ese yo que está al día, ¿no? Ese es el problema. Pero el yo negativo todos lo tenemos, todos lo tenemos, todos. O sea, el que diga que no es mentira, porque a veces hasta una mosca te molesta. Entonces, hay que saber que esa persona negativa no intervenga tanto en las cuestiones y las decisiones positivas. Yo los invito a que sean ese tipo de persona positiva, que hasta la mosca le vean ojos bonitos, y van a ver cómo su día y su vida y sus éxitos van a venir de manera automática. Los saludo, les mando un abrazo, los quiero un montón y vamos adelante. Gracias por dejarme participar. Gracias, Pepe. Gracias. Muy bien. Alejandro, tienes levantada tu mano. Has cerrado el micrófono. Alejandro, está cerrado tu micrófono. No levantó la Y mano, ya. se estaba estirando. Con lo que quise decir hace rato tiene que ver con la fe, con la fe, con la creencia, con la certeza, con la convicción. Y eso lo comenté el día de ayer. La verdad es que este libro está abriendo las posibilidades para que la gente entendamos que creer y en mi vida personal ha sido que cuando yo he creído que las cosas van a ser y se van a dar, se dan y he tenido un éxito tremendo. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena que empecemos a creer, porque todo este capítulo mencionó muchísimas cosas de las cuales haya que aprender muchísimos detalles y muchas cosas, pero sobre todo el que cree, lo crea, ¿no?
La creencia es fundamental para poderse mover. Eso quería comentar. Fabuloso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Anímense, anímense. Todos tenemos que llevarnos un aprendizaje. Básicamente, la idea es reflexionar qué aprendí hoy, de lo que aprendo, qué me llevo y cómo lo puedo aplicar. Si lo empezamos a manejar en primera persona, se interioriza todavía mucho más. Adelante, Ceci. Gracias, buenos días a todos. Yo me quedo hoy con me gustó mucho el no te agobies nada, todo tiene solución y nuestra mente es nuestra herramienta. Cuando uno empieza a decir yo puedo, yo quiero, hasta empiezas a idear, como dices, cómo hacerlo. Entonces me quedo con la mente en positivo y voy a buscar dar salida, solución, escuchar a los demás, porque es muy importante lo que piensa uno, otro, cómo lo hago, qué tomo de ellos, qué me quedo a favor y pues vamos a tomar acción, porque hay que tomar acción, no nada más es decirlo y pues hay que empezar porque todo esto nos va a llevar a lo que queremos. Eso es lo Sí, que quería agregar. fabuloso. Ceci, muchas gracias. Pues nada. ¿Quién más dijo yo? Adelante, señora María Félix. Sigue cerrado su micrófono. Levanta la mano. Que se vea. Levántala. Pon así. Sigue cerrado su micrófono. Ya, ahora sí. Bueno, en una frase muy corta, la verdad no sé quién la dijo, pero ahorita la recordé leyendo todo esto y dice que si yo creo que puedo, puedo. Si yo creo que no puedo, no puedo, no podré. No puedo, no podré. Así es. Y esa es una frase que yo me voy a poner porque a mí me dio resultado este método con mis hijos para que ellos aprendieran a leer desde muy pequeños. Llené mi casa de letreros, a la silla le ponía silla, a la foto de su papá le ponía papá, y así, ¿verdad? La mesa, todo. Entonces, a veces cuando a mí se me dificulta cambiar mis pensamientos, me rodeo de esas frases, las pongo por todos lados. Y entonces el cerebro pues se la va creyendo, ¿eh? Cuando es muy difícil. Hay cosas para mí que han sido muy difícil cambiar, pero este método a mí me ha servido y lo aprendí pues con mis hijos, lo vi, porque yo no tuve ningún problema para que ellos aprendieran a leer. Sin ir a la escuela todavía, ellos ya sabían leer, pero era por eso, porque el ver constantemente eso sí cambia la mente. Eso es todo. Que tengan buenos días. Muchas gracias, señora María Félix. Buenos días. De hecho, algo que para mí es fundamental es la práctica hace al maestro. Solo lo que se practica es lo que se mejora. Aquí lo importante es qué es lo que estamos poniendo en práctica. Sí. Sí, fundamental es eso. La idea es, como mencionábamos ayer, ir reemplazando o más que reemplazar, sumar información que nos haga reflexionar, que nos haga estar presentes, que nos haga estar conscientes. En este caso nos están invitando a analizar qué es lo que estamos pensando. Y una manera muy rápida, muy sencilla, aunque en el libro no lo menciona, si mal no recuerdo, es el hecho de que cómo puedo identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Y la manera más rápida de identificarlo es cómo te estás sintiendo. Si tu sentimiento no es agradable, es que estás pensando cosas que no son positivas. Y si tu sentir es agradable, contento, de emoción, estás pensando cosas positivas. Obviamente que es como un péndulo, ¿no? La idea es que la mayor parte del tiempo estemos en lado positivo.
porque ese es el reto. Y esta información que estamos adquiriendo nos da la oportunidad de ir comprendiendo por qué me conviene pasar por ese proceso de aprendizaje, pasar en ese esfuerzo de cambio, de que predominantemente sea positivo y de esa manera yo tomar la decisión de hacerlo y meterme en el proceso que tenga que llevar, ¿no? Porque es individual para cada uno de nosotros. Así que muchas felicitaciones por estar aquí. Por aquí tenemos manitos levantadas. ¿La habías levantado, mi hermosa? Luego sigue Bere y finalizamos con Alejandro. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me encantó la lectura de hoy porque me recordó realmente que soy yo quien dirijo mi mundo y que eso lo olvidamos y le damos el poder a otras personas y le damos el poder a otras opiniones, a otras, sí, a otras opiniones, porque realmente a veces empezamos a hacer algo y llega otra persona que también hizo eso y viene y dice, no, ¿sabes qué? A mí me fue muy mal. Entonces dejamos entrar esa dudita, porque realmente operamos mucho de esa forma. Entonces me hizo recordar que yo soy quien dirijo mi mundo, que soy yo quien decido qué hacer o qué ser, sobre todo qué ser. Y otra cosa que me encantó ahí que hablaba de que el cómo no nos preocupemos y el cómo viene después de la creencia, porque yo lo creo y yo me siento convencida y yo tengo esa fe ciega de que así es el cómo llega, porque de eso se encarga Dios. Él nos manda como la persona, el lugar, la lectura, donde yo diga, por acá lo hago, es por acá. Entonces, lo más importante ahí es la creencia que yo tengo y que no me deje mover por nada ni por nadie que yo esté viendo en lo físico, porque eso es lo que los cinco sentidos nos hacen ver y creemos mucho en eso y dejamos de creer en el interior. Entonces es cerrar la puerta de esos cinco sentidos y concentrarme en lo que yo estoy creyendo o en lo que yo eh, soy realmente, porque yo soy el poder que rige mi mundo. Entonces quería aportar eso. Gracias. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Ok, Bere, adelante. Estoy en el de Gustavo porque no me traje los audífonos, sorry, y se oía doble. Y en el otro le quité el sonido, pero para no moverle me cambié aquí al teléfono. No te Bueno, preocupes. mira, una de las cosas que yo aprende uno cosas, pero como dices, si luego las dejas de practicar, te dejas envolver por el ambiente o por las situaciones que suceden, de repente uno se concentra en las situaciones que suceden y se deja uno llevar y sin darte cuenta, o sea, te dejas llevar por la corriente de que si está pasando algo que no está bien en un lado o en la familia o los hijos. Mm, Yo hace muchos años estuve en una especie de cursos, mm, pues yo les llamo esotéricos porque eso eran, pero hablaban mucho precisamente de la creencia. Y como decía María Félix, si dices que no puedes, pues no puedes, concedido, y si dices que sí, pues tienes razón, o sea, lo que tú quieras, tienes razón. Yo me he dado cuenta y observando lo que estuviste leyendo, que uno no está acostumbrado a observar sus pensamientos, solamente los deja surgir así como que si fuera el río que va pasando, pero no nos damos cuenta que tenemos control de ellos. Yo decido qué pensar porque cada instante de nuestro día a día es decisiones. Si dices sí, si dices no, si dices nada, todo es una decisión. Y lo que pasa por nuestra mente también tenemos que decidir qué sí y qué no. Y como dices tú, un termostato es cómo me siento. O sea, si está llegándome un pensamiento que no me gusta o que me hace sentir mal o que me empieza a encaminar a pensar toda una historia y en el camino me va sucediendo la historia, dices, espérame, es que necesitamos estar observando nuestros pensamientos para escoger, porque
para cada situación de nuestra vida hay toda una baraja de situaciones ahora sí que desde lo peor que puede pasar para cada situación hasta lo mejor. Y nosotros escogemos la baraja. Debemos seguirnos observando qué estamos pensando a cada instante, a cada momento, porque yo cuando he decidido, no, es que cuando, por ejemplo, sucedió aquí o me sucedió en otros proyectos, cuando yo veía un proyecto viable y siempre lo he dicho, todo el que hemos hecho redes de mercadeo, así estemos, como yo estuve muchos años, varios años ya de pandemia para acá, hasta el año pasado, cuando uno está convencido de que, ¿sabes qué? O ya no quiero, ya me cansé, en esta empresa me sucede esto, en aquella el otro. Yo estuve en stand-by mucho tiempo, pero las personas que a nuestro alrededor conocemos, que han hecho redes de mercadeo, así sea una vez, así les haya ido mal, así les haya ido como les haya ido, les llega una propuesta que les es viable, que dicen, sí me gusta el producto, me gusta el plan, y dentro de uno mismo dice, es que sí se puede, es que esta es la buena, es que sí, lo vuelven a intentar. A mí me sucedió y yo lo decía, pero esta vez yo lo vi en mí. Me plantearon ustedes el proyecto, me platicaron, no, pues ahí viene glutatión. Yo más con ese dije, no, sí. Y por los precios, yo dije, no, pues es que esta me gusta, lo puedo hacer. Y cuando uno dice, se convence, realmente está convencido, sí se puede, empieza a surgir en tu pensamiento, háblale a sutano, dile a perengana, dile a tal, invita a tal, y empiezas a hablar, te llenas de entusiasmo, te llenas de esa alegría y estás de esa certeza que te empiezas a mover en esa certeza y empieza a suceder. Y uno dice sí, y otro dice sí, y empieza a crecer el grupo. Es esa certeza de hoy lo voy a hacer. Yo conocí una persona hace muchos años, fue líder de Gia Life, y ella decía, yo me salgo todos los días y no regreso a mi casa hasta que no patrocino una. Hasta que no encuentro una que la patrocine, sea que la conozca, no la conozca, pero yo no llego a mi casa hasta que no la patrocine. Es más, conozco gente que decía en ventas, yo no desayuno hasta que no haga una venta. O sea, cada quien se pone su límite, cada quien se pone sus puntos de referencia, cada quien se pone sus medidas, pero lo que sí debemos tener todos al estar en la certeza es llenarnos de entusiasmo, de esa fuerza, de esa energía que viene de Dios, porque no me acuerdo exactamente la definición, pero entusiasmo tiene que ver con Dios. Entonces nada más es, a ver, ¿qué realmente quieres? Y si estás en el lugar correcto y es lo que tú quieres, llénate de energía, llénate de alegría, porque ya lo encontraste, sí, plántate en esa creencia de que sí se puede, pero sobre todo hay que estar observándonos y cambiando los pensamientos. Yo me costaba a veces trabajo cambiar los pensamientos y buscaba la manera, y ahora que hacíamos las lecturas con Lili, la manera más fácil, primero empecé porque luego se me olvidaba la frase, pero empecé con el yo soy y me querían llegar pensamientos negativos o de otra cosa que no y no, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Luego empecé a hacer, ya me grabé bien la frase que iba a decir, créeme, cosas maravillosas empezaron a pasar desde que yo empecé y entendí la manera tan sencilla que es manifestar. Me encantó todo lo que he estado aprendiendo y lo que ahorita estamos aprendiendo y más bien también retomando, porque la mayoría de esto lo sabemos, pero no lo hacemos. Y la principal cosa que debemos empezar a hacer es observarnos, 15 observar nuestros minutos. pensamientos y cambiarlos, observarlos y no, a ver, no es así, es como yo quiero. Gustavo tuvo una práctica una vez que hizo y ahorita no la comento, pero un día tenía que él ir, eran como 5 minutos o 10 minutos a las 6,
estaba en Plaza del Sol, tenía que ir por un producto al Hotel Hyatt, bueno, antes del Hyatt, tenía que ir a pagarlo primero al HSBC, había una fila larguísima, de todas las cajeras, todas están cotorreando, solo una estaba atendiendo, y ya le cerraban a las 6 y él tenía que entregar ese producto. Y en eso él venía con sus pensamientos de, ay, es que me van a cerrar, no voy a alcanzar. Y estando en la fila, de repente dice, no, no es cierto, no es así. En este momento se van a poner todas las cajeras a trabajar y vamos a salir rápido. Y cuando yo salga del banco, los carros se van a parar, yo me voy a cruzar. Y mientras van a estar, alguien le va a llamar a la encargada, le van a entretener y no va a cerrar, pero yo voy a llegar. Así lo dijo. Y así como lo dijo, así fue. En ese momento se ponen las cajeras, salió, cruzó la calle, todos los carros se pararon. La chava llega él a la puerta y abre porque nomás estaba abierta todavía, nomás la estaban emparejada. Y le dice a la chava, oh, y dice, qué suertudo, porque nomás porque me hablaron y me entretuvieron. O sea, así como él definió y determinó, así fue. Entonces, así podemos, solo observarlo. Lo importante Eso era aquí, lo que quería aportar. muchas gracias, Bere. Aquí lo importante, como menciona Bere, la mayoría ya hemos escuchado de esto. Lo importante es hacernos conscientes. Y lo bonito que tiene la lectura, cuando te enganchas ya con un tema, es el hecho de que todos los días lo estás recordando. Ustedes van a ir viendo el fenómeno que va a ir sucediendo a través de los días, que es para mí lo ideal. Lo ideal es leer lo más temprano posible. Yo lo he recomendado desde hace muchos años así, porque a mí así me funcionó. Lo primero que yo hago al puro levantarme es, después de salir del baño, me voy a la cocina, me preparo un té, un café, lo que disfrute, y acto seguido es leer. ¿Por qué? Porque me da una sintonía diferente. Muchas personas hacen lo mismo, pero en vez de ponerse a leer un libro como el que estamos leyendo hoy día, se ponen a leer el periódico, se ponen a escuchar las noticias y empiezan a llenarse de conceptos negativos. Cuando salen afuera de casa, ¿sí? Ya van con una sintonía, la cual les va a permitir observar aquello en lo que aquello en lo que ya se sintonizaron. Y entonces van a ver el lado oscuro del mundo. Si nosotros salimos de casa ya con una sintonía positiva, constructiva, nos van a pasar las mismas cosas que nos iban a suceder. O sea, esas no se van a ahuyentar, el mundo no cambia. Quienes estamos cambiando somos nosotros. Estamos cambiando nuestra percepción y junto con ello la respuesta que vamos a tener. Así que el día nos cambia. Y ese es el propósito al final de todo esto. ¿Sí? Que los días nos vayan cambiando como resultado de que nosotros estamos cambiando la forma de ver el mundo, la forma de responder a él. Los retos van a ser los mismos. El mundo no va a cambiar. Nuestro mundo sí. Nuestro estilo de vida sí. Nuestro bienestar sí. Pero el mundo va a seguir siendo el mismo. Nos va a regalar las oportunidades de poner en práctica aquello que estamos aprendiendo. Y ya para finalizar, ¿sí? Por aquí, Mosita levantó la mano y ahí concluimos. Sí, es que se me vino a la mente algo que lo hago yo en práctica y es un tipcito que tengo, porque todos los días yo digo, bueno, yo alimento mi cuerpo todos los días y mi mente. Sea, entonces, cuando en el día, porque ocurrió algo que no pude leer, porque me ha pasado que se levanta uno muy temprano y hacer sus cosas, diligencias y todo eso, y no leo, entonces digo, ay, hoy no he alimentado mi mente, o sea, alimento mi cuerpo, pero mi mente no la he alimentado. Entonces, así sea un audio, 15 o 20 minutos, pero me doy la tarea de que, o sea, no me permito no nutrir mi mente porque nos encargamos de nutrir el cuerpo y sí que lo hacemos bien, o sea, 3, 4 veces al día, no sé, yo lo hago dos o tres veces al día, pero
ya ese es mi ritmo de vida. O sea, ay, hoy no he nutrido mi mente. Pero lo que dice mi hermoso es, si siempre nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es el tecito y a leer, a leer. ¿Por qué? Porque yo no me puedo permitir no nutrir mi mente. O sea, es parte de mí. Es más, es lo más importante. Es lo más importante. Y lo dejamos como de último o como por si alcanzamos. Entonces, siempre lo digo, ay, hoy no he nutrido mi mente, entonces un audio si no tengo el tiempo porque ya tengo mucho que hacer, pero sí puedo escuchar. Entonces, eso es nutrir la mente y hay que hacerlo diario, diario, diario. Eso era todo. Muchas gracias, mi cielo. Pues bueno, hoy terminamos nuestra sesión, ya nos pasamos unos minutitos. La idea es no pasar de las 10, ¿sí? Entonces vamos a ir conteniendo un poquito las participaciones o los tiempos. Que tengan un excelente día, que sea un día lleno de muchas bendiciones, muchos Feliz éxitos. día. Cualquier cosa que se ofrezca, Igualmente, seguimos en feliz contacto. día. Excelente Feliz día día. para todos. Bye. Que estén Gracias. muy Chao. bien. Gracias.